En 1983, en Ciudad Juárez, algo salió mal. Esa es la versión simple, la que todos repiten. Un equipo médico fue vendido como chatarra sin ningún tipo de control. Dentro había una fuente de cobalto 60, material altamente radioactivo. Nadie que lo manipuló sabía realmente lo que tenía entre manos. Lo desarmaron, lo movieron, lo vendieron por partes, lo esparcieron. Durante días, tal vez semanas, la radiación estuvo viajando por la ciudad sin que nadie lo notara. Camiones contaminados recorrieron calles comunes. Material radioactivo terminó en construcciones, en varillas, en estructuras que luego formarían casas, escuelas, lugares donde la gente viviría sin sospechar nada. Cuando finalmente se dieron cuenta, ya era tarde. Las autoridades intervinieron, acordonaron zonas, retiraron toneladas de material. Se habló de control, de contención, de protocolos activados a tiempo. Se dijo que el problema había sido identificado y solucionado. Pero hay algo que no encaja. Algunos reportes iniciales no coinciden con los informes finales. Las cifras cambian dependiendo de la fuente. Las zonas afectadas no siempre son las mismas en todos los registros. Eso, en un país con errores administrativos, podría parecer normal. Pero esto no se queda ahí. Hay versiones tempranas, difíciles de encontrar, casi borradas, que hablan de lecturas extrañas desde el inicio. No solo niveles altos de radiación, sino mediciones que subían y bajaban sin razón aparente. Instrumentos que marcaban picos imposibles y luego volvían a cero, como si nada. Técnicos que pensaron que sus equipos estaban fallando. Tal vez lo estaban, o tal vez estaban midiendo algo que no entendían. Años después, cuando se intentó reconstruir lo ocurrido con precisión, alguien propuso reunir toda la información en un solo lugar. Un expediente completo, ordenado y cerrado. Un archivo que no dejara lugar a dudas. Ese archivo fue sellado, clasificado y almacenado bajo custodia restringida. Se suponía que ahí estaría la verdad, intacta, inalterable. Pero con el tiempo, quienes tuvieron acceso a ese archivo comenzaron a notar algo incómodo. Los documentos no siempre decían lo mismo. Y lo más inquietante no era que alguien los hubiera modificado, sino que nadie sabía cuándo había pasado, ni cómo. Todo empezó con algo que en México no sorprende a nadie. Un equipo viejo, abandonado, y alguien que decidió venderlo. La máquina venía de un hospital. Era parte de un sistema de radioterapia que ya no servía. Nadie hizo inventario correcto. Nadie verificó qué contenía exactamente. Para muchos, era solo metal inútil ocupando espacio. Así que se vendió como chatarra. El comprador hizo lo que cualquiera en ese negocio: desmontarlo para vender por partes. Nada fuera de lo normal. Golpes, herramientas improvisadas y piezas que se separan a la fuerza. Hasta que llegaron al núcleo. Un cilindro pequeño, pesado y extraño. Lo abrieron. Dentro estaba el cobalto 60. No hubo explosión. No hubo advertencia visible. No hubo nada que indicara el peligro inmediato.
Ese fue el problema, porque la radiación no avisa. El material empezó a dispersarse sin que nadie lo notara. Fragmentos minúsculos, polvo invisible, residuos adheridos a ropa, herramientas y vehículos. Lo que parecía un simple trabajo de reciclaje se convirtió, sin saberlo, en el punto de origen de algo mucho más grande. Los camiones que transportaban la chatarra siguieron su ruta normal. Pasaron por calles transitadas, por zonas habitadas. Dejaron rastros en cada lugar donde estuvieron. Y nadie detuvo nada. Durante días, incluso semanas, no hubo control. Nadie buscaba nada. Nadie sabía qué debía buscar. Cuando finalmente se detectaron niveles anormales de radiación, la reacción fue tardía y desordenada. Autoridades que no sabían cómo manejar la situación, protocolos que llegaron después del daño, decisiones tomadas más por urgencia que por conocimiento. Y como siempre, lo primero que se intentó proteger no fue a la gente, fue la información. Algunos reportes indican que desde los primeros días hubo intentos de minimizar el incidente, cambiar cifras, ajustar datos y evitar pánico. Pero hay algo más. En ciertas notas internas, las que nunca se hicieron públicas, se menciona que algunos trabajadores reportaron sensaciones extrañas antes de presentar síntomas físicos. No era dolor ni enfermedad. Era una sensación difícil de describir, como si algo estuviera fuera de lugar. En ese momento nadie le dio importancia, pero años después, cuando esos testimonios fueron integrados al archivo sellado, aparecieron con pequeñas variaciones, palabras cambiadas, detalles añadidos, como si alguien hubiera intentado precisar algo que en su momento nadie supo explicar. Cuando el caos inicial pasó, vino lo inevitable. Ordenar lo ocurrido, no por transparencia ni por justicia, sino por control. Demasiadas versiones, demasiados errores y demasiada gente involucrada. El incidente ya no podía manejarse con comunicados sueltos. Necesitaban algo más sólido, algo que concentrara toda la información y también la limitara. Así nació el archivo. No tenía un nombre oficial único. Dependiendo del documento cambiaba. A veces era un código técnico, otras solo referencia interna. Pero todos apuntaban a lo mismo: un expediente centralizado con todo lo relacionado al accidente. Reportes médicos, mapas de contaminación, testimonios, registros de traslado de materiales, notas internas que nunca debieron salir. Todo fue reunido, clasificado y sellado. El acceso quedó restringido a un grupo muy pequeño. No cualquiera podía consultarlo. Había que justificar cada entrada, registrar cada revisión. El archivo no era algo que se abriera por curiosidad. Era algo que se vigilaba. Durante los primeros años todo parecía normal. Cada vez que alguien accedía, encontraba lo que esperaba: documentos técnicos, cifras, explicaciones más o menos coherentes dentro del desastre. Pero con el tiempo, empezaron los detalles. Pequeños al inicio. Un técnico notó que un reporte que había leído meses atrás ya no estaba redactado igual. No cambió el contenido en sí, pero sí la forma.
Algunas palabras eran distintas, más precisas y más frías. Pensó que recordaba mal. Otro caso, un mapa de zonas contaminadas, presentaba ligeras variaciones. No era un cambio evidente. Apenas unos metros aquí y unos metros allá. Nada que encendiera alarmas de inmediato. Se asumió error humano. Actualizaciones y correcciones tardías. Pero entonces ocurrió algo que ya no podía ignorarse. Un documento fechado en los primeros días del incidente. Contenía información que, según otros registros, no se había descubierto hasta semanas después. No era una predicción. No estaba marcado como corrección. Simplemente estaba ahí. Como si siempre hubiera estado. Quien lo notó reportó la anomalía. Se revisaron versiones anteriores del mismo documento. Y ahí vino lo inquietante. No todas coincidían. Algunas copias tenían el dato y otras no. Y ninguna mostraba señales claras de haber sido modificada. No había firmas nuevas ni había registros de edición. Nada. A partir de ese momento, el archivo dejó de ser solo un registro del pasado. Se convirtió en algo que no se comportaba como un archivo. Y aún así, nadie lo cerró. Nadie lo destruyó. Al contrario, se reforzó su custodia. Al principio, todos pensaron que el problema eran los instrumentos. Tiene sentido. Cuando algo marca mal, lo primero que dudas es el aparato, no de la realidad. Y eso fue exactamente lo que pasó con las primeras mediciones después del accidente. Los equipos de detección registraban niveles de radiación altos. Eso era esperado. Pero no eran constantes. Subían y bajaban sin patrón claro, en un mismo punto. En cuestión de minutos, los valores podían duplicarse o caer casi a cero. Los técnicos asumieron fallas, revisaron baterías, calibraron dispositivos y cambiaron equipos completos. Pero el comportamiento seguía ahí. Un medidor marcaba niveles peligrosos. Otro, a centímetros de distancia, indicaba algo mucho más bajo. No era una variación normal, era una contradicción. Se empezaron a hacer registros más detallados. Hora exacta, ubicación precisa, condiciones del entorno. Todo documentado para encontrar una lógica. Nunca apareció. En el archivo sellado hay tablas completas con estas lecturas. Filas y filas de números que no siguen ningún patrón reconocible. No es ruido aleatorio. Tampoco es un error repetitivo. Es simplemente inconsistente. Como si lo que estaban midiendo no se comportara de forma estable. Uno de los reportes internos menciona algo que no llegó a ningún informe oficial. Un equipo que, durante unos segundos, registró un pico extremadamente alto y luego dejó de funcionar para siempre. No se quemó ni explotó. Simplemente dejó de responder. Cuando lo revisaron, no encontraron daño físico. Era como si hubiera dejado de tener sentido medir. Ese tipo de casos se repitió más de una vez. Pero lo más inquietante no está en las mediciones en sí, sino en cómo aparecen dentro del archivo. Al comparar versiones de los mismos registros, algunos valores cambian. No todos, no de forma evidente, solo ciertos puntos específicos. Un número ligeramente más alto
otro que antes no estaba. Una lectura que aparece en una versión pero desaparece en otra. Y no hay forma de saber cuál fue la original, porque el archivo no guarda una línea clara de cambios. No hay historial. No hay versiones oficiales definitivas. Solo documentos que no terminan de quedarse quietos. Con el tiempo, algunos empezaron a considerar una posibilidad incómoda, que tal vez los instrumentos no estaban fallando. Tal vez estaban registrando algo real, algo que simplemente no se comporta como debería. Al inicio, todo podía explicarse como errores, fallas humanas, problemas técnicos, desorden típico de una situación mal manejada. Pero llegó un punto en el que esas explicaciones dejaron de ser suficientes. No fue solo un evento, fueron pequeños detalles acumulándose. Un investigador encontró 2 copias del mismo reporte, mismo código, misma fecha y mismo autor, pero no decían exactamente lo mismo. No eran versiones marcadas como borrador o corrección, eran, en teoría, el mismo documento. En uno, un trabajador había estado presente durante el desmontaje del equipo. En el otro, ese mismo trabajador nunca aparece. No estaba tachado ni estaba eliminado. Simplemente no existía en esa versión. Se revisaron más documentos. El patrón se repitió. Testimonios que cambiaban sin aviso. Secuencias de eventos ligeramente alteradas. Detalles que aparecían y desaparecían sin dejar rastro de modificación. Al principio la reacción fue lógica. Alguien está manipulando la información. Pero eso implicaba acceso constante, precisión absoluta y, sobre todo, la capacidad de modificar documentos sin dejar ninguna huella. No había registros de edición ni había diferencias visibles en tinta, papel o formato. Nada que indicara intervención externa. Era como si los documentos siempre hubieran sido así. Uno de los casos más extraños involucró una serie de fotografías anexas a un informe. Imágenes de una zona contaminada, tomadas desde distintos ángulos. En una revisión inicial, todo parecía normal. Meses después, al volver a verlas, alguien notó algo fuera de lugar. La disposición de los objetos no coincidía. Un vehículo estaba en una posición distinta. Una estructura al fondo parecía más cercana. Sombras que no correspondían con la hora registrada. Se pensó en un error de archivo, fotos mezcladas tal vez, pero los códigos coincidían, eran las mismas imágenes, o al menos debían serlo. A partir de ese momento, empezó a surgir una idea que nadie quería decir en voz alta, que el problema no era el archivo, sino la realidad que ese archivo estaba intentando registrar. Porque si los documentos cambian, puede ser manipulación. Pero si lo que describen también deja de coincidir, entonces ya no estás frente a un error. Estás frente a algo que no se mantiene igual 2 veces. Y eso cambia todo. Los mapas eran en teoría lo más confiable del archivo. No dependían de testimonios ni de memoria. Eran mediciones técnicas llevadas a coordenadas específicas, puntos exactos sobre el terreno, lugares donde la radiación había sido detectada, medida y registrada. Ahí no debería haber dudas.
pero las hubo. Al principio, las diferencias eran mínimas. Un perímetro ligeramente más amplio, una zona marcada a unos metros más al norte. Cambios que podían justificarse como ajustes posteriores, correcciones más precisas con mejor equipo. Nada alarmante. Hasta que alguien decidió comparar versiones separadas por varios años. No coincidían. No era solo que una fuera más detallada que la otra. Era que algunas zonas no estaban en el mismo lugar. Un punto de alta radiación, claramente marcado en un mapa antiguo, aparecía desplazado en versiones más recientes. No unos centímetros, no un error de escala, metros, incluso cuadras completas. Se revisaron coordenadas originales. No coincidían con las nuevas. Se pensó en un error de transcripción, luego en un problema de referencia geográfica, tal vez un cambio en el sistema de medición. Pero ninguna explicación cerraba del todo, porque el desplazamiento no seguía una lógica uniforme. No era que todo el mapa se hubiera movido, eran zonas específicas, puntos concretos, como si algo se estuviera reubicando. Con el tiempo esto dejó de ser un detalle técnico y empezó a verse como un patrón. Algunas áreas contaminadas parecían aparecer en lugares donde antes no había registro alguno. Otras simplemente dejaban de figurar. No se marcaban como limpias. No se documentaba su descontaminación. Solo ya no estaban. Uno de los reportes internos más incómodos describe un caso particular. Una zona que, según mapas antiguos, presentaba niveles peligrosos de radiación. Fue inspeccionada años después sin encontrar absolutamente nada. Ni rastro, ni residuos, ni explicación. Pero en versiones más recientes del archivo, esa misma zona vuelve a aparecer, marcada otra vez como contaminada, con fechas distintas, como si hubiera sido registrada más de una vez, como si nunca hubiera dejado de estar ahí. A partir de ese punto, algunos dejaron de ver los mapas como simples representaciones del terreno y empezaron a verlos como otra cosa. No como un registro de dónde estaba la radiación, sino como un intento fallido de fijar algo que no se queda en un solo lugar. Porque si una zona puede cambiar sin moverse físicamente, entonces tal vez el problema no es el mapa ni el terreno, sino la forma en la que estamos entendiendo lo que realmente está ahí. Al principio fueron nombres que no sonaban familiares. Eso es normal en un archivo tan grande. Decenas de técnicos, operadores, conductores y personal médico. Gente que entra y sale de los reportes sin dejar mayor huella. Pero alguien empezó a notar algo raro. Algunos nombres aparecían en ciertos documentos y en otros simplemente no estaban. No como si hubieran sido eliminados, sino como si nunca hubieran sido incluidos. Un caso llamó especialmente la atención. Un trabajador que, según varios testimonios iniciales, estuvo directamente involucrado en el desmontaje del equipo. Su nombre aparecía en al menos 3 reportes distintos. Años después, al revisar esos mismos documentos, solo aparecía en uno. Los otros 2 seguían ahí, mismo formato y misma estructura, pero su nombre ya no figuraba. No había espacios en blanco, ni había correcciones visibles. Era como si el documento hubiera sido escrito desde el inicio sin él.
Se intentó verificar su existencia fuera del archivo. Registros laborales, identificaciones, cualquier cosa. No había mucho. Un par de referencias vagas, nada sólido, nada que confirmara completamente que esa persona había estado ahí. Eso ya era inquietante, pero no fue el único caso. Los otros nombres comenzaron a mostrar el mismo patrón. Algunos desaparecían parcialmente, otros cambiaban ligeramente, como si hubieran sido mal recordados. Una letra distinta, un apellido incompleto. Errores que podrían parecer normales si no se repitieran de forma tan específica. Con el tiempo, surgió una duda incómoda. ¿Y si el archivo no estaba perdiendo información, sino corrigiéndola? Uno de los investigadores dejó una nota al margen en un documento interno. Nunca fue parte del informe oficial, pero quedó registrada en una copia. Hay personas que recuerdo haber visto aquí, pero no puedo probarlo. No era una afirmación, era una inquietud genuina. Y esa inquietud empezó a crecer. Porque si alguien puede desaparecer de un documento, podría ser un error. Pero si también empieza a desaparecer de otros registros, de recuerdos, de evidencia externa, entonces ya no es solo un problema de archivo. Es algo más profundo. Algo que no solo altera lo que está escrito, sino lo que alguna vez fue real. Y lo más inquietante de todo es que nadie podía asegurar que ellos mismos no estaban ya dentro de ese proceso. Hasta ese momento todo podía interpretarse como errores, fallas, o incluso algo difícil de explicar dentro de lo conocido. Pero el archivo empezó a mostrar algo diferente. No eran datos, no eran mediciones, ni eran nombres. Era una presencia implícita. Apareció primero como una nota aislada dentro de un reporte técnico. Un comentario breve, casi fuera de lugar. Se detecta posible interferencia externa durante la medición. Eso decía, nada más. No se explicó qué tipo de interferencia, ni se amplió la idea. Quedó como una observación menor, pero no fue la única. En otros documentos, separados por meses o incluso años, comenzaron a aparecer referencias similares, siempre ambiguas y siempre cuidadosas. Alteración no atribuible a condiciones del entorno. Patrón de variación no corresponde a fuente conocida. Posible factor de observación. Esa última frase empezó a repetirse. Factor de observación. Nadie definía exactamente qué significaba. No era un término estándar en ese tipo de reportes. No pertenecía al lenguaje técnico habitual. Y aún así, estaba ahí, en distintos documentos, en diferentes momentos, escrito por personas que, en teoría, no tenían contacto entre sí. Con el tiempo, alguien decidió reunir todas esas referencias en un solo análisis interno. La conclusión no fue clara, pero sí inquietante. Las anomalías parecían intensificarse cuando eran medidas. No siempre, ni de forma constante, pero lo suficiente como para levantar sospechas. Como si el acto de observar tuviera algún efecto. Uno de los registros más extraños describe una serie de mediciones realizadas en una misma zona durante varios días. Al principio, los niveles eran relativamente estables dentro de lo anormal.
Pero conforme aumentaba la frecuencia de medición, los valores empezaron a volverse más erráticos, más extremos, más difíciles de registrar. Hasta que en cierto punto, los equipos dejaron de dar lecturas coherentes. Y la zona fue marcada como no confiable para monitoreo, no peligrosa, no segura, no confiable. Esa clasificación no existía en los protocolos originales. Alguien la añadió o simplemente apareció. A partir de ese momento, algunos dentro del equipo empezaron a considerar una posibilidad que no encajaba con nada de lo que conocían. Que tal vez no estaban frente a un fenómeno pasivo, que no era solo radiación fuera de control, sino que algo reaccionaba. No de forma consciente, al menos no como entendemos la conciencia, pero sí de una manera que sugería algo más que simple energía dispersa. Algo que de alguna forma sabía que estaba siendo observado y no siempre respondía igual. Después de lo del factor de observación, algunos dejaron de tratar el fenómeno como algo que solo debía medirse. Empezaron a probarlo. No de forma oficial. No estaba en ningún protocolo. Pero ocurrió. Se organizaron mediciones con variaciones controladas, distintos horarios, diferentes distancias, cambios en la cantidad de equipos activos. La idea era simple: ver si el comportamiento anómalo respondía a algo específico. Y respondió. En un registro particularmente claro, una zona que llevaba días mostrando niveles irregulares fue sometida a un patrón de medición escalonado. Primero un solo equipo, luego 2, luego 3, en intervalos cortos. Con un solo medidor, las lecturas eran inestables pero dentro de cierto rango. Con 2, empezaron a aparecer picos más altos. Con 3, los valores se dispararon. No fue un aumento gradual, fue abrupto, como si algo hubiera notado el cambio. Se repitió el experimento en otra zona. Resultado similar. No idéntico, pero sí consistente en algo. Más observación, más alteración. Esto no encajaba con ninguna explicación convencional. La radiación no responde a ser medida. No cambia su comportamiento porque alguien la esté mirando. Pero esto sí parecía hacerlo. En algunos casos, incluso, se documentaron retrasos, como si la anomalía no reaccionara de inmediato, sino después de cierto tiempo de exposición a la medición. Un técnico escribió en una nota interna: no es instantáneo, es como si se ajustara. Esa palabra quedó ahí, ajustarse. No es un término que se use para describir radiación, pero empezó a repetirse. A partir de ese punto, surgió una hipótesis que nunca se hizo pública: que el fenómeno no solo reaccionaba, sino que aprendía. No en el sentido humano, no con intención clara, pero sí con una especie de adaptación progresiva. Cambios en patrones, respuestas distintas ante estímulos similares, comportamientos que no se repetían exactamente igual, como si cada interacción dejara una marca. Y entonces apareció algo más. En ciertos registros, después de múltiples mediciones en una misma zona, comenzaron a aparecer valores que no correspondían a ningún tipo de radiación conocida.
No eran más altos ni eran más bajos, simplemente diferentes, fuera de escala, fuera de clasificación. Los equipos no fallaban, simplemente no podían interpretarlos. Fue en ese momento cuando algunos dejaron de pensar en términos de accidente, porque un accidente no evoluciona, no cambia, ni se adapta, y definitivamente no responde. Pero esto sí lo hacía, y cada vez que alguien intentaba entenderlo mejor, parecía volverse un poco más difícil de comprender. Cuando algo no se puede explicar, lo siguiente que se intenta es controlarlo. Y cuando eso tampoco funciona, se oculta. El incidente del cobalto ya había sido, desde el inicio, un problema incómodo. No solo por el riesgo, sino por lo que evidenciaba. Descuido, falta de control, decisiones mal tomadas. Pero lo que empezó a aparecer en el archivo sellado, eso era otra cosa. Eso no se podía admitir. Los primeros indicios de encubrimiento no fueron grandes operaciones, fueron ajustes pequeños, cambios en redacción, eliminación de términos ambiguos, sustitución de palabras que sonaban demasiado fuera de lugar. Anomalía se convirtió en variación, interferencia en error de medición, factor de observación. Simplemente dejó de aparecer. Los documentos seguían ahí, pero ya no decían lo mismo. Al mismo tiempo, algunas áreas comenzaron a ser restringidas sin explicación clara. No eran las zonas con mayor radiación, ni las más cercanas al punto de origen. Eran otras. Lugares que no figuraban como críticos en los reportes oficiales, pero que empezaron a ser vigilados, cerrados o simplemente evitados. Sin comunicados, sin señalización evidente, solo instrucciones internas. Algunos investigadores fueron reasignados de manera repentina. Otros dejaron de aparecer en el proyecto sin motivo claro. No hubo despidos formales, ni hubo registros de salida. Simplemente ya no estaban. Y nadie hacía preguntas, porque quienes empezaban a notar demasiado también eran apartados. El archivo, mientras tanto, seguía creciendo, pero no todo lo que se generaba se integraba en él. Se empezó a crear una separación. Por un lado, la versión oficial, más limpia, más coherente y más fácil de defender. Por otro, una serie de anexos, notas y registros que no seguían esa línea. Documentos que no encajaban, que no podían explicarse o que no debían circular. Esos documentos no se destruían, se guardaban, pero no bajo el mismo sistema, no con las mismas reglas. Era como si el propio archivo se hubiera dividido. Y en medio de todo eso, apareció algo inquietante. Algunas de las versiones corregidas de los documentos no coincidían con ninguna versión anterior conocida. No eran ediciones claras ni eran simplificaciones. Eran diferentes desde el origen. Como si hubieran reemplazado algo que ya no podía recuperarse. Eso cambió la naturaleza del encubrimiento, porque ya no se trataba solo de ocultar información, sino de lidiar con algo que, incluso dentro del control institucional, no se mantenía estable. Y cuando el propio sistema que intenta ocultar la verdad empieza a fallar, lo que queda no es orden, es miedo.
Un miedo silencioso. Un tipo de miedo que no se reporta, pero que se nota en todo lo que deja de decirse. Hasta ese punto el archivo ya no era confiable, pero seguía siendo consultado, porque a pesar de todo, era lo único que reunía lo ocurrido, lo único que conectaba los eventos, las mediciones y los nombres, incluso las contradicciones. Era imperfecto, inestable, pero necesario. Fue una de esas consultas cuando alguien notó algo que no podía ignorarse. Un nuevo documento. No era una actualización ni era una corrección. Era un registro completo que no había estado ahí antes. Tenía formato oficial, código interno, fecha, todo en orden. El problema era eso, la fecha. Marcaba un evento ocurrido días después de la última vez que el archivo había sido abierto. Eso, por sí solo, no era extraño. Lo inquietante era el contenido. Describía una inspección en una zona que, en ese momento, aún no había sido revisada. Incluía detalles específicos, niveles de radiación, condiciones del terreno, incluso observaciones del equipo técnico. Todo eso antes de que sucediera. Se asumió que alguien había agregado el documento anticipadamente, tal vez un borrador mal fechado o un error administrativo. Pero no había registro de quién lo subió. No había firma digital ni había historial de modificación. Nada. Días después la inspección se llevó a cabo y coincidía, no de forma general, coincidía en detalles exactos. Los mismos valores, las mismas observaciones, incluso errores menores en la redacción. Eso fue lo que cambió todo, porque ya no se trataba de documentos que variaban, se trataba de información que aparecía antes de existir. A partir de ese momento comenzaron a revisarse otros registros con más cuidado. Y sí, había más casos. Entradas que describían eventos futuros. Reportes de situaciones que aún no habían ocurrido. Notas que hacían referencia a decisiones que todavía no se tomaban. No eran muchas, pero eran suficientes. El archivo no solo estaba cambiando, estaba adelantándose. Algunos intentaron dejar de consultarlo, cerrar el acceso, reducir su uso, pero eso no detuvo nada. Los nuevos registros seguían apareciendo, con o sin observadores, como si el archivo no dependiera de quién lo revisara, sino de algo más, algo que no necesita permiso para escribir. Y entonces surgió una pregunta que nadie quiso responder. Si el archivo puede registrar lo que aún no pasa, lo está prediciendo, o de alguna forma lo está definiendo. Al principio, los nombres eran parte del contexto. Técnicos, supervisores y conductores. Gente que aparecía en los reportes porque tenían que estar ahí. Nada fuera de lo normal. Pero después de que el archivo empezó a adelantarse a los eventos, los nombres empezaron a comportarse distinto. No fue inmediato. Fue algo que alguien notó casi por accidente. Un investigador revisaba un documento reciente, uno de esos que habían aparecido sin registro de creación. Era un reporte técnico, similar a muchos otros. Datos, observaciones y firmas. Hasta que llegó a la parte final. Una lista de personal involucrado. Leyó los nombres sin prestar mucha atención, hasta que uno le resultó muy familiar.
Era alguien del equipo actual, no alguien que hubiera participado en el incidente original. Alguien que estaba vivo, activo, trabajando ahí mismo. Pensó que era un error, tal vez una coincidencia de nombre. No era algo imposible, pero al revisar el resto de la lista, encontró otro y otro más. Todos eran personas que en ese momento tenían acceso al archivo. Eso no tenía sentido. El documento describía un evento futuro, una inspección que aún no ocurría, y ya incluía a las personas que supuestamente iban a participar. Eso implicaba dos cosas. O alguien estaba asignando personal con demasiada anticipación, o el archivo ya sabía quién iba a estar ahí. Días después, la inspección ocurrió, y los nombres coincidían exactamente. A partir de ese momento, algunos comenzaron a revisar los documentos con otro enfoque, no buscando qué decían, sino a quiénes mencionaban. Y ahí fue donde la situación se volvió personal, porque en varios registros comenzaron a aparecer nombres que no estaban relacionados con ninguna tarea específica. No eran técnicos asignados ni eran supervisores. Eran observadores. Personas que simplemente habían consultado el archivo, nada más. Y aún así, sus nombres aparecían en listas futuras, en reportes de eventos que todavía no pasaban, asociados a ubicaciones que no reconocían. Uno de los casos más inquietantes involucró a un analista que encontró su propio nombre en un documento. No como autor ni como revisor, sino como presente en el sitio. Nunca había estado ahí. Nunca había salido de su oficina. Pero el archivo decía otra cosa. Días después, dejó de presentarse a trabajar. No hubo aviso ni reporte, solo su ausencia. A partir de entonces, la revisión del archivo cambió. Ya no era solo incómoda, era arriesgada, porque cada consulta dejaba una marca, y cada nombre añadido era una advertencia, no sobre lo que ya pasó, sino sobre lo que podría pasarte a ti. Al final la pregunta ya no era qué estaba pasando, era qué se podía hacer al respecto. Y la respuesta fue clara: nada. Cerrar el archivo no funcionó. Limitar el acceso no cambió nada. Ignorarlo tampoco lo detuvo. Los registros seguían apareciendo. Los cambios continuaban. Los nombres se seguían agregando. No importaba si alguien lo abría o no. El archivo ya no dependía de eso. Fue entonces cuando tomaron una decisión distinta. No intentar entenderlo ni intentar corregirlo, sino contenerlo. Se estableció un protocolo nuevo, no documentado de forma oficial ni accesible para cualquiera. Un conjunto de reglas simples, pero estrictas. El archivo no se elimina. El archivo no se copia. El archivo no se difunde. Solo se resguarda. Se designaron custodios, personas encargadas de vigilarlo, no de estudiarlo. Su función no era analizar lo que contenía, sino asegurarse de que no saliera de donde estaba. Y sobre todo, de que no llegara a más gente, porque ya no se trataba de información peligrosa, sino de algo más, algo que parecía activarse con el conocimiento. Algunos de los últimos registros incluidos en el archivo no describen eventos, ni mediciones, ni zonas.
describen comportamientos, patrones, consecuencias. Uno de ellos, particularmente breve, dice lo siguiente: la exposición al contenido incrementa la probabilidad de inclusión. No explica más. No define exposición ni inclusión. No hace falta. Para ese punto, ya era evidente. El archivo no es un registro pasivo. No es un documento. No es un simple contenedor de información. Es un sistema. Uno que observa de vuelta, que responde y que se ajusta. Y que de alguna forma incorpora. No se sabe quién lo inició. No se sabe qué lo sostiene. No se sabe si puede detenerse. Pero hay algo que sí quedó claro. No todos los que aparecen en el archivo sabían que ya formaban parte de él. Y eso es lo que lo hace realmente peligroso. Porque mientras tú escuchas esto, mientras entiendes lo que pasó, mientras conectas cada parte de esta historia, ya hiciste lo mismo que todos los demás. Accediste. Y si el archivo sigue funcionando como hasta ahora, entonces la custodia ya no es solo de ellos. Ahora también depende de ti. Porque la única forma de que esto no continúe sería que nadie más lo conozca. Pero eso ya no está pasando. Si el video te gustó, no olvides suscribirte y compartirlo. Hasta el próximo relato.